Fue difícil el comienzo de Ruda. Ruda inició en los 2017 entre Pláticas de Prensa Comunitaria, que son nuestros hermanos, le decimos. Este, queríamos visibilizar, queríamos una media más que todo para visibilizar las luchas de las mujeres, como anteriormente le decíamos. Es muy difícil porque te enfrentas a machismo, un patriarcado, misoginia, entonces, y acoso. Sobre todo como nosotros, a veces los hombres llegan y van tirando sus cosas ahí en la media digital, o hay conservadores que van tirando sus cosas ahí, y entonces sí, sí, es un poco difícil, pero no nos rendimos ante eso. ¿Es casualidad que Ruda se fundase, creo que fuese cuando dieron todas esas luchas? Sí, nosotros queríamos empezar con esa parte, ya son 5 años también, que pues ellas no han recibido justicia como tal, se están retrasando las audiencias, pues, los sindicatos que estaban ahí en esa parte están huyendo de la justicia también. Entonces sí, por eso también, como queríamos un lugar, no solo esto del hogar seguro de la institución, sino también el caso de mujeres allí, de Rabinal, y el caso de Sepulsarcor, que eran de los más que estaban sucediendo en Guatemala, de que, bueno, están empezando a salir cosas que es de gran importancia, pero los medios de comunicación, en vez de estar haciendo algo que llegue a ser protagonistas, les llegaban a victimizar con titulares horribles. Entonces necesitábamos nosotros un espacio que mujeres se sintieran seguras, que pudieran contar sus historias, porque mujeres allí relataban sus historias. Había un proceso de dolor ahí con ellas, y sobre todo también con las niñas, sus hermanos, sus familiares. También había un proceso de dolor porque perdieron vidas. Y entonces necesitaban un lugar seguro donde decir, esto me pasó y estoy pasando un proceso de dolor, pero también durante ese proceso de dolor hay un proceso de sanación. Entonces ese proceso de sanación sanan todos colectivamente. Entonces para nosotros era muy importante esa parte, porque en otros medios de comunicación no hacían eso. ¿Cuál ha sido el mayor avance que habéis conseguido desde que empezasteis Somos Muchas? Ok, lo que les mencionaba, el recurso de inconstitucionalidad fue algo histórico dentro del movimiento, ya que en ocasiones anteriores nunca se había desde el Estado aceptado de que las razones que estamos dando para despenalizar el aborto eran lo suficientemente fuertes para que éstas se debatieran ya al nivel del aparato estatal. Entonces, que esto se admitiera dentro de la Corte significa que es la primera vez que realmente esta gente se va a estar pronunciando desde los argumentos legales, porque las discusiones que se han dado en el Congreso han sido más desde las opiniones personales de los congresistas, lastimosamente. Entonces, eso ha sido uno. En segundo lugar, con esto del estudio que les mencionaba, que hacía como este pincelazo de las 47 mujeres que pudimos identificar que han sido criminalizadas, y de nuevo, 47 es un número que se puede parecer muy pequeño, pero ocurría mucho lo que comentaba la compañera de El Salvador, que a estas mujeres se les cambia la tipificación, en lugar de ponerles que fue por aborto, se les pone homicidio. Pero el poder tener estos datos ayuda muchísimo, porque ya puedes no solo mostrar un poco la realidad del país, sino que podés seguir trabajando el lado investigativo desde tal. Porque desde el Estado no ha habido un interés de poder conocer cuál ha sido el impacto de la prohibición del aborto o de la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que es otra cosa, es lo que ustedes conocerían como la píldora del día después. Está prohibida en Honduras desde hace 13 años. Entonces, poder tener estos espacios también desde la academia para que esto se pueda hablar tanto con académicos locales como internacionales que conozcan sobre la situación es algo muy importante. Y por último, creo que a mí lo que más resuena conmigo y es el trabajo que hacen las abogadas desde las organizaciones, quienes acompañan a estas mujeres, que quizá, como les mencionaba, no querían abortar, no estaba dentro de sus planes o incluso no se consideran feministas, y eso es totalmente válido. Pero creo que el hecho de que ya existe un acompañamiento hasta hacia estas mujeres que están viendo como lo más crudo de esta realidad es muy importante, porque los operadores de justicia se aprovechan del hecho de que ellas no conocen cuáles son sus derechos. ¿Has vivido de cerca el caso de alguna niña embarazada? No,
pero sí tengo conocimiento de cifras. Por ejemplo, en Honduras, todos los días 3 niñas menores de 14 años que sufrieron una violación están dando a luz. ¿Cuál es la peor noticia o artículo que te ha tocado escribir? Hace unos par de días terminó el caso de femicidio de Luz María, que es una fiscal que fue asesinada por su esposo. Ella era una fiscal del Ministerio Público del Maina, que trabaja con niños y todo esto. Entonces ella fue asesinada en el 2021, el 21 de enero. Entonces ya pasaron 2 años, fue el caso más rápido para poder descifrar. Normalmente se tardan hasta 5 años o más. Para mí fue un caso muy, muy duro. Principalmente lo estoy hablando porque soy mujer, tengo 20 años apenas y empecé a trabajar este año, podría decirlo, y empecé a estudiar en lo que es comunicación, ¿ok? Entonces, llegar a una audiencia y estar escuchando todo el proceso, todo lo que decían, sin importar lo muy fuerte que era, para mí sí era muy duro. Y no quería que fuera como otros medios de la encontraron envuelta en un nylon, entonces no quería eso. Y era muy, muy agotador principalmente para mí porque después de casa, después de escribir la nota me llegaba y lloraba porque era muy fuerte el caso. Hasta a veces me entraba miedo de salir o conversar con un hombre, pues porque ya era ya algo psicológico también esa parte que tuve que ir también a terapia para poder expresar lo que sentía en ese momento. Pero yo creo que sí, casos de femicidio es el primer caso que me tocó cubrir. Al inicio sí les llegaba a costar, pero poco a poco ya van llegando mujeres a contar, mira, tengo una historia de contar sobre el acoso laboral, o tengo una historia que contar sobre el acoso en la universidad. Entonces, o tengo una historia que contar sobre la reflexión de mi vida, de cómo pasé de un proceso de violencia doméstica, pero ya pude denunciar y pude sanar. Definitivamente. Creo que de no ser así, no estaríamos en esto tantos años después y con lo mucho que está tardando poder ver efectos en la sociedad. En Honduras hubo un retroceso en los derechos de las mujeres, o en general en 2009, porque atravesamos por un golpe de Estado. Luego de eso tuvimos 12, 13 años de una narcodictadura. Sin embargo, a principios de este año, una mujer tomó posesión como presidenta por primera vez y dentro de su plan de gobierno se incluían como la despenalización del aborto por 3 causales, que se pueda quitar la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y no solo está el hecho de ella como figura, primera presidenta y demás, sino que también tenemos a compañeras feministas dentro del gobierno, lo cual nos hace tener muchas esperanzas de que se puedan dar los cambios. Claramente no va a ser a corto plazo y también hay otros intereses de por medio, no solo los de nosotras, sino de la iglesia, que lastimosamente sigue teniendo bastante peso, poder y espacio dentro de estos lugares, sino también económicos y fácticos, ¿verdad? Sin embargo, como les mencionaba, no creo que seguiríamos en esta lucha de no creer, primero, que es digna, que es a favor de la vida y salud de todas las mujeres y que también es posible. Yo espero al menos terminar ya la universidad porque estoy en paro. Creo que me gustaría estudiar aquí en País Vasco. Como trabajo, realmente espero trabajar sobre áreas sobre feminismo comunitario y decolonialismo, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y investigar más, me gusta mucho el tema de investigación, sobre todo en Guatemala, porque hay muchas cosas por contar que no se han dado. Bueno, en mi caso yo ya me gradué, yo estudié Relaciones Internacionales con orientación en Ciencias Políticas. Actualmente he estado trabajando como consultora en otros espacios, pero si me pongo a pensar en qué quiero para el futuro o dónde me veo, honestamente, y recordando un poco de las pláticas que hemos tenido durante esta gira con las compañeras, había una que mencionaba como que espera el día que ya no tenga que ser defensora porque lo que estamos hablando sea sentido común, y creo que es algo que comparto. La Defensoría de Derechos Humanos es algo bastante cansado, es algo agotador y que muchas veces nosotros damos mucho para afuera y no hay tanto para adentro. Entonces, espero poder tener como ese momento de sanación y también de disfrute, porque la lucha es lucha y creo que al final del día lo hacemos por estas esperanzas de que podamos disfrutar de nuestras vidas y que no sea esta
constante lucha con otros espacios, con otras personas y con la gente en general. Entonces, muy trillado, pero solo quiero ser feliz.